Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar este día sábado con la tutoría teórica correspondiente a la unidad 6 de la asignatura Biología General del ciclo 2 del año 2021. La unidad 6, el tema es la genética. Vamos a hablar sobre la genética. Veíamos el día de ayer en la tutoría de repaso una recapitulación de la información que vimos desde la unidad 1, unidad 2, donde pasábamos desde los niveles más básicos a través de la célula animal o vegetal, y veíamos también la célula procariótica como la unidad básica de los organismos vivos. Pasamos por todo el proceso de organización de los organismos vivos, las funciones en las células y los procesos metabólicos que, partiendo de la adquisición de moléculas sencillas por parte de los organismos autótrofos, como son los organismos vegetales o las plantas, y con la captura de la luz solar, pueden generar el proceso metabólico de la producción de los nutrientes esenciales, que en este caso es la formación de moléculas de glucosa a partir de elementos básicos. Luego veíamos el funcionamiento en el metabolismo, que después de la fotosíntesis, como el primer proceso metabólico para dar los elementos esenciales a los organismos vivos, por el anabolismo pasamos, el anabolismo es el proceso fotosintético. En el catabolismo se hace la reducción de estas moléculas de glucosa en los diferentes procesos donde se obtiene energía y los nutrientes en la célula para la reproducción celular, ya sea para que las células se reproduzcan dando origen a una célula idéntica a la progenitora, y así sucesivamente en los diferentes procesos de desarrollo y de crecimiento, decíamos. Pero también está el otro proceso que da lugar a partir de una célula, la formación de células sexuales o células reproductivas en los organismos que utilizan este tipo de reproducción para perpetuar la especie. Es así pues que llegábamos al tema de la genética, en el que podemos ver que los progenitores aportan los cromosomas en los que se encuentra la información genética para dar lugar a un nuevo ser, y que vamos a estar profundizando este día. El contenido que vamos a desarrollar este día en la tutoría teórica, en el tema 1, vamos a hablar un poco de historia y definición. Tema 2, conceptos generales. En el tema 3, las leyes de la herencia genética. Tema 4, la herencia ligada al sexo. Y el tema 5, vamos a ver algunas anormalidades genéticas que se presentan en las descendencias. Este señor, Gregor Johann Mendel, estudió la herencia como una moderna rama de la ciencia y empezó a mediados del siglo XIX con el trabajo de él. Fue el primer científico en aplicar de manera efectiva métodos cuantitativos para estudiar la herencia, y utilizó plantas de guisante. Por eso a Mendel se le conoce como el padre de la genética. En 1856
Mendel desconocía que los responsables de los caracteres hereditarios eran los genes contenidos en los cromosomas. Pero había dos importantes conceptos acerca de la herencia, ampliamente aceptado durante esta época. En primer lugar, se aceptaba que todas las plantas híbridas que son descendientes de progenitores de una variedad pura son similares en apariencia. En segundo lugar, cuando los híbridos se aparean entre sí, no resulta una raza o variedad pura. Sus descendientes muestran una mezcla de rasgos. En la historia, la humanidad ha tenido diferentes autores y diferentes líderes que utilizan esta información como para menospreciar a otras sociedades o a otras razas. Un tanto así, algo muy famoso es durante la Segunda Guerra Mundial, que fue originada por el descontento del mundo acerca de la ocupación de los alemanes, que en aquel tiempo eran conocidos como nazis, porque los alemanes aseguraban que la raza pura, que la raza perfecta era la raza alemana, y ellos en alguna medida pues intentaban eliminar a las demás competencias para que no se fueran a mezclar. Aún en la actualidad hay culturas en que las personas no pueden relacionarse con personas de otros países o de otras razas para mantener esta pureza de la raza según ellos. Pero ahora vamos a encontrar y vamos a tratar de esclarecer algún poco de información desde el origen de las especies y de la diversificación de las especies, y cómo es que las leyes de la genética nos dicen que en la actualidad pues las razas puras posiblemente están extintas o están en mínima expresión. También hay una historia en nuestro país. Si ustedes ven, siempre nos quejamos por qué en el fútbol o por qué en las disciplinas deportivas El Salvador no sobresale. También es debido a la consistencia o a las características de nuestra sociedad o de nuestros habitantes, que en su mayoría no presentan la fuerza y la habilidad que presentan otros representantes de otros países. Y al final se llega a una conclusión bien simplista, ¿verdad? Y que decimos que Honduras progresa en sus elecciones porque tiene personas de la raza negra y que ellos son más fuertes, son más rápidos, son más altos. En El Salvador existe muy poca descendencia de raza de personas del color negro, porque hubo un tiempo, un presidente de El Salvador que prohibió a los salvadoreños casarse con personas de color negro. Por lo tanto, esa raza, esos genes de ese tipo de personas, si ustedes se darán cuenta, en El Salvador no es muy común encontrar personas de ese tipo. Con el tiempo, pues, y siempre por el uso de las disciplinas deportivas, nos han visitado personas de esa raza y ahora ya es un poco más común encontrar personas de color. Pero hubo un tiempo que en El Salvador no se permitía contraer matrimonio con estas personas, por lo tanto no se permitía la reproducción de esa raza en este país. Vamos a hablar de conceptos básicos para poder ir comprendiendo el tema de la genética. Genética está asociada a muchos conceptos y es importante que ustedes vayan conociendo ya estos conceptos comunes alrededor de genética. Son sinónimos en los que
que al final, pues, al hablar de ellos, estamos hablando de genética. Vamos a hablar, por ejemplo, del término más conocido y más común, que es la herencia, no la herencia económica ni física que nos dejan nuestros padres o nuestros abuelos, o que les dejaron sus padres o sus abuelos a otras personas, sino que la herencia es relacionada con los rasgos físicos y las características de nuestros progenitores transmitidas a las nuevas generaciones. Llámese esta herencia al color de la piel, a la altura del individuo, a la complexura, conociendo complexura como si es una persona fuerte o fornida o si es una persona delgada, ¿verdad? Llámese, la otra característica podría ser el tipo de cabello, que puede ser liso, puede ser ondulado o puede ser afro, ¿verdad? También podemos ver personas con ojos de diferentes colores, o podemos ver personas más altas que otras. Eso es lo que conocemos comúnmente con la herencia, que cuando hablamos de herencia nos estamos refiriendo también a la herencia genética. También, para hablar del tema de genética, podemos hablar sobre variación genética. Y es sorprendente que en las nuevas generaciones, o casi siempre en la nueva generación, resulta de que los hijos, por lo general, siempre son más altos que sus padres en cuanto a la altura del individuo. Yo tuve la oportunidad de ser más alto y mis hermanos éramos en altura más altos que mi padre, pero mi hijo, solo tengo un hijo varón, es más alto que mí. Entonces, la variación genética implica las adaptaciones que el organismo va tomando para sobreponerse o para sobrevivir en el entorno en el que se encuentra. Puede ser la altura, puede ser el tipo del color de la piel, o pudiera ser en algunos casos el tipo de cabello que la persona puede tener, y otras características que hemos ido heredando de nuestros antepasados, pero que se adaptan a las condiciones actuales. Entonces a eso se le conoce como variación genética. Tenemos el otro tema, que es el fenotipo. El fenotipo es la característica que presenta la persona, si es la piel color oscura o claro, si es pelo lacio o liso o es pelo ondulado, o si la persona tiene ojos azules o tiene ojos amarillos o ojos negros o ojos café. Eso es la característica que podemos ver de las personas y está relacionado con la herencia y con la variación genética. El fenotipo es el rasgo que podemos ver en el organismo, que es idéntico o similar al de sus progenitores. El genotipo es esta misma herencia, pero es el rasgo que no podemos ver y que vamos a experimentar el día de mañana en la práctica de laboratorio para poder extraer de una muestra de fresas o una muestra de guineo el gen que está presente en los núcleos de las células de estos organismos o de estas frutas que vamos a utilizar. El genotipo es la herencia genética, pero que está en nuestros alelos de los cromosomas, que es parte del vocabulario de esta unidad 6, y que vamos a poner en práctica el día de mañana. Entonces, el genotipo es lo que no se ve, son los rasgos hereditarios que no se ven, que están en nuestra sangre, que están en nuestras células y que podemos reflejar a través del fenotipo. El fenotipo y el genotipo es la herencia genética, solo que el genotipo no es visible a simple vista, pero se refleja en el fenotipo del individuo.
Los genes son los portadores de esta información genética, ¿verdad? De si la persona es delgada, si la persona es de complexura doble, están en los genes hereditarios. Los cromosomas, pues, están parte de los genes, ¿verdad? Y son portadores de esta información, y ya vamos a ver más adelante cómo se divide un cromosoma para poder dar paso también a un nuevo organismo. Los alelos son los que conforman los cromosomas y son los encargados de mantener la herencia, que puede ser por parte del progenitor masculino, el padre, en el caso de humanos, o puede ser parte de la herencia de la madre o progenitor femenino, en el caso de los seres humanos. Y tenemos el otro nombre de locus, que es otra estructura que forma parte en los cromosomas y en los alelos de la herencia genética. Genética es la ciencia de la herencia. Ya vieron con todos los sinónimos que ahí tenemos, estudia las similitudes genéticas. También herencia es la transmisión de la información genética de progenitores a su descendencia, y es bien común que los nuevos organismos sean parecidos a la madre o sean parecidos al padre, pero es de admiración o de sorpresa cuando el organismo no presenta el fenotipo de la madre, ni tampoco presenta el fenotipo del padre. Nos sorprendemos a veces que de dos personas de piel blanca nazca un hijo con la piel oscura o de un color diferente al de sus padres. Pero no nos debería de causar sorpresa, porque ahora vamos a tratar de explicar las razones por qué la descendencia no siempre los hijos son idénticos a sus padres, y el fenotipo que presentan podría estar relacionado con algún pariente anterior del padre o con un pariente anterior de la madre. Pudiera ser de que en la descendencia del padre, si el niño nace de piel oscura, posiblemente el padre tenga genes recesivos de el piel de color oscura, y que la madre también tenga genes recesivos de padres de piel color oscura, y al juntarse los dos genes recesivos se expresa el fenotipo de piel oscura en el nuevo ser, sin necesidad de que los padres presenten el mismo fenotipo o color de piel. También vamos a hablar acá de la variación genética, y en la foto se nos muestra diferentes tipos o colores del grano de maíz que han tenido una representación fenotípica de las características o de los rasgos que se ven, porque son portadores del gen recesivo de generaciones anteriores, y que en esta generación ha sido el dominante para poderse presentar. La variación genética, decíamos que son las diferencias entre los progenitores y su descendencia, o entre el individuo de su población. Hablábamos también del tema de los cromosomas. Durante la mayor parte de la vida de la célula, cada uno de sus cromosomas contiene una molécula de ADN. Cuando se prepara para dividirse, la célula duplica sus cromosomas para que la descendencia reciba el material hereditario completo. Tras la duplicación de cada cromosoma, contiene dos moléculas de ADN, las cuales se conocen como cromátidas hermanas. Estas se unen entre sí en una región estrecha llamada centrón. Vemos ahí en el esquema que tenemos, ¿verdad?,
un cromosoma cuando no ha sido duplicado, y vemos el cromosoma con dos cromátides. El cromosoma sin duplicar tiene una cromátide y el cromosoma duplicado tiene dos cromátides unidas a través de un centrón. Esto es con la finalidad de dividir el material genético, dividir las características genotípicas para que el nuevo organismo o la nueva célula sea idéntica a su progenitora. Cuando el ADN se condensa, un cromosoma duplicado contiene dos filamentos. Ya decíamos que eran las cromátides hermanas, enrollados en una característica forma de X, así como se ve en la fotografía. Así luce un cromosoma cuando se ha duplicado y tiene dos cromátides. El ADN de una célula eucariota está distribuido en un número específico de cromosomas que difieren en longitud y en forma y dependiendo de la especie. Aquí tenemos esquematizado un cromosoma con dos cromátidas hermanas que tiene en la parte superior de la fotografía un brazo corto y tiene un brazo largo. Están unidas por un centrómero y tienen estructuras conocidas con el nombre de cinetocoro. Entonces esto es un cromosoma que vamos a estar viendo en los... Cuando hablamos de genes, son las unidades de la herencia que afectan los rasgos de un organismo. Son secuencias de ADN formadas desde cientos hasta miles de nucleótidos. Cuando vemos el hijo de una persona y decimos es idéntico a su padre o es idéntico a su madre. Hay muchos casos en los que el hijo de la pareja es idéntico al padre, pero tiene rasgos físicos o el fenotipo, que decíamos los rasgos visibles, puede tener los ojos de la mamá. Hay una película muy famosa donde al protagonista siempre todos le dicen, te pareces a tu padre, pero tienes los ojos de tu madre. Ustedes sabrán la película a la que me refiero. Y pues es la representación fenotípica de la herencia de los dos progenitores. Su parecido con el padre, pero los rasgos físicos que también fueron dominantes por parte de la madre. En el núcleo de casi todas las células del cuerpo se encuentran 23 pares de cromosomas y estos conforman a lo que se conoce con el nombre de el genoma humano. En este núcleo se puede identificar acá los 23 pares de cromosomas y vemos un cromosoma ya como tal en el cual se encuentra la cadena de ADN representada con estas bases nitrogenadas. Un gen es un segmento o porción del ADN, ¿verdad? En esta parte de la cadena de ADN se encuentran las características físicas del nuevo organismo que va a surgir en la reproducción. Alelos. Los dos genes de un par pueden ser idénticos o distintos. Las formas alternativas de un gen son llamadas alelos. Alelos es genes que controlan variaciones del mismo carácter, o sea, las características heredables, y que ocupan ubicaciones correspondientes a los cromosomas homólogos. Vemos acá en la gráfica del lado izquierdo, la figura del lado izquierdo, un alelo
con una sola cromátide, ¿verdad? Un cromosoma con una sola cromátide. Decíamos que después se duplica y forma una cromátide hermana. La pareja de cromosomas homólogos, cada cromosoma con 2 cromátides. En la figura del lado derecho vemos un par de cromosomas homólogos. En el de la izquierda vemos el alelo A, que puede proceder del padre, y es el cromosoma procedente del padre. Al unirse con el alelo procedente de la madre, vemos que aquí en este caso, en este ejemplo, el alelo A en letra mayúscula que representa al padre es el gen dominante. Por eso decíamos en el ejemplo de la película, te pareces a tu padre. Y en este caso el alelo con la letra minúscula es el alelo procedente de la madre. Esta pareja de cromosomas homólogos, cada cromosoma con una sola cromátide. El cromosoma procedente de la madre. Aquí tenemos ejemplificado en la figura del lado izquierdo superior de su pantalla, vemos 2 cromátides o cromosomas homólogos en el que, por ejemplo, el color anaranjado en la línea superior representa el gen del color de los ojos. Les decía que pueden haber personas con ojos azules, verdes, grises, negros, cafés. Y posiblemente alguien de la descendencia vaya a salir con esa herencia en las siguientes generaciones. El color verde, en este caso en la cromátide de la izquierda o en el alelo, representa el gen del color del cabello o del pelo. En este caso, en el caso de la madre, es un color verde más tierno, ¿verdad? El color azul representa la textura del pelo, ¿verdad? Si es liso, si es ondulado o si es afro. El siguiente color es un color, vamos a hablar también sobre la percepción de los colores, ¿verdad? Posiblemente para mí es anaranjado, verde, azul, amarillo y celeste, ¿verdad? Posiblemente ustedes lo vean de diferente color. Ya vamos a ver por qué más adelante y en la práctica que vamos a hacer el día de mañana, porque puede ser debido a la percepción o a una deficiencia que podamos mantener, que no es nada anormal, sino que la persona tiene descendencia y tiene esa forma de percibir la longitud de onda. Entonces el cuarto alelo representa, perdón, el cuarto color representa el gen del lóbulo de la oreja. Van a ver en las características de los individuos, y en este caso de los hombres, o de los seres humanos, perdón, hombres y mujeres, que el lóbulo de la oreja puede estar unido a la piel, a la cara, ¿verdad? O puede estar separado. Y por último vemos en el quinta característica que tenemos representada en esta fotografía, el color de la piel. Que les decía que puede ser color de piel claro o puede ser color de piel oscura. El día de ayer hablábamos con una de sus compañeras, ¿verdad? Que en la zona norte del país, en la parte oriental, hay muchas personas con el color de piel clara, ¿verdad? Con el piel más clara que otros, ¿verdad? Y hay personas con el color de piel oscura, decíamos, ¿verdad? También, debido a la injerencia o a que hemos tenido personas habitantes, ¿verdad? Que son de color de piel oscura. En la figura del centro podemos ver una característica para poder diferenciar a un homocigoto de un heterocigoto.
Y la respuesta es que los homocigotos son cuando el gen está representado de la misma forma por la aportación del padre y de la madre. Aquí está representado en color, ¿verdad? En color celeste. Podemos decir que son iguales. Homo es igual. Entonces es un homocigoto, son genes iguales. En el segundo caso, en el del centro, podemos ver que uno de los progenitores está reflejado como el color rojo y el otro como el celeste, entonces son diferentes. Hetero es diferente, entonces son genes o cigotos diferentes. Y en el tercer caso, pues el mismo color rojo, son homocigotos. También vemos aquí en la figura de la derecha la representación de cromosomas homólogos y cromosomas diferentes. El primero es una representación de cromosomas homólogos y el segundo es una representación de cromosomas o heterocigotos. Aquí está la explicación. Puede ser la representación en letras mayúsculas o en letras minúsculas. En el caso de los organismos con el mismo tipo de alelos se denominan homocigotos para este carácter, ya sean mayúsculas o ya sean minúsculas. Y en el caso de los individuos con los dos alelos diferentes se denominan heterocigotos, aunque sean B, pero una es mayúscula, que es dominante, y la otra es una B minúscula. Tenemos en la animación ahí, ¿verdad? Homocigotos, perdón, Y mayúsculas y E minúsculas son homocigotos. Y tenemos un tercer representante que tiene alelos diferentes y es el heterocigoto, ¿verdad? El OSI es un segmento del ADN que tiene la información para controlar algún aspecto de la estructura o función del organismo. Entonces tenemos en cromosomas homólogos los alelos de un gen. Donde están localizados los alelos de un gen es el locus del gen. Locus se refiere a los lugares donde se localizan los genes en el cromosoma y al tipo de gen que controla un carácter particular. Aquí vemos en la figura del lado derecho de su pantalla el OSI en relación al color de los ojos, el gen del color de los ojos, y en inglés brown representa el color café. En la parte de abajo del dibujo vemos el OSI color rosa y que dice que representa el gen del color del cabello. Entonces podemos ver a una persona con un color de cabello diferente representado en esta figura. Decíamos que el genotipo se refiere a la composición genética de un organismo. Se expresa utilizando letras, por ejemplo, A mayúscula, que representa el dominante, y el A minúscula representa el gen recesivo. Entonces, perfectamente una persona puede descender de personas que no tienen el color de los ojos azules, pero si ambos progenitores tuvieron antepasados con colores azules y ellos tienen el gen recesivo, al unirse estos dos progenitores, aunque el gen sea recesivo, si se une el cromosoma del padre y el cromosoma de la madre recesivo, da lugar a una persona que pueda tener los ojos de color azul. Les decía que el genotipo es
la composición genética que se puede guardar y que no es visible, que está internamente en la célula del organismo. Y que el fenotipo, al lado derecho de su pantalla, se refiere al aspecto físico de un organismo que se puede manifestar o que se puede ver. Entonces el genotipo está dentro de la célula y el fenotipo es la expresión que vemos de la persona o del organismo, ¿verdad? Tenemos también, para comprender los alelos, tenemos una representación del alelo A y de un alelo B como formas alternativas de un gen, y tenemos un alelo C. Tenemos la representación del genotipo. El genotipo puede estar representado por dos letras mayúsculas A. En este caso, en este alelo se representa el fenotipo de una persona con un bigote o la forma del bigote, ¿verdad? En el caso de los hombres, la forma del bigote está en un aspecto dominante. Cuando ven a una persona y ustedes dicen, ese muchacho es idéntico a su padre hasta en el bigote. Es idéntico a su padre, es el genotipo, o sea, el gen que tiene, y el fenotipo es la forma del bigote, que es igual al de su papá. Si el genotipo tiene la otra forma, ¿verdad? Puede variar y está representado aquí con letras mayúsculas, que son genes dominantes, ¿verdad? Aquí dice que son parejas de genes responsables de un rasgo. Y el fenotipo es la expresión física de ese rasgo. Cuando decimos que el fenotipo o el genotipo es dominante, se aplica a un miembro de un par de alelos, el cual tiene la capacidad de manifestarse predominando sobre otros. Generalmente se representa con una letra mayúscula, ya lo veíamos. Cuando decimos que el fenotipo es recesivo, es el miembro de un par de alelos que no tiene capacidad de manifestarse frente a un alelo dominante. Generalmente se representa con letras minúsculas. Tenemos aquí, ¿verdad?, el ejemplo de una persona con la letra C, que representa al fenotipo del color de ojos cafés, ¿verdad? La letra es mayúscula. Tenemos el caso de un fenotipo recesivo, les decía yo, que puede ser que de dos descendientes que no tengan los ojos azules, pueda surgir que el gen recesivo de cada uno, del padre y de la madre, permita que el nuevo ser tenga ojos azules. Y en este caso, cuando se presenta un gen dominante sobre un gen recesivo, pues va a prevalecer el color del dominante. Para ver este ejemplo, vamos a ver aquí en esta presentación el carácter del fenotipo del color de la flor morada. Entonces vemos tres flores, perdón, una con gen dominante representado por AA, una con gen recesivo representado por A doble minúscula y una con color dominante pero que tiene un gen recesivo del color blanco. Entonces el fenotipo, vamos a ver colores morados o
lila, no sé cómo lo ven, blanco y morado. Aparentemente, estos son el fenotipo, lo que podemos ver. Pero realmente en el fondo, o sea, ya en el genotipo, a la hora de transmitir la herencia, es importante que en el primer caso el gen es dominante y siempre va a tener su aportación de dominante. En el segundo caso, el gen es recesivo, el color blanco es gen recesivo. Y en el tercer caso, el genotipo es un heterocigoto con un dominante, pero tiene un gen recesivo. Carácter, dice, es una característica heredable. Ejemplo, el color de una flor. Rasgos es cada variante de un carácter. Ejemplo, el color púrpura o el blanco de las flores. En este caso, el fenotipo, lo que podemos ver para el carácter de color de flor morada y blanco. El genotipo para el carácter de color de flor homocigoto dominante es AA. El fenotipo será morado. Cuando es un homocigoto recesivo de AA minúscula, el fenotipo es blanco. Pero cuando es un heterocigoto que tiene presente una A mayúscula y una minúscula, el color del organismo va a ser color morado porque representa el color dominante. Para entender mejor, vamos a ver las leyes de la herencia, lo que veíamos en el video, en la tutoría de repaso el día de ayer, y que son los postulados de Gregor Mendel según las investigaciones que él realizó. Los caracteres analizados en estas plantas de guisantes, decíamos al inicio, ¿verdad?, por el padre de la genética, por Gregor Mendel, estudió las formas en que las características físicas en las plantas de guisantes de jardín, conocido con el nombre de Pisum sativum, se heredaban en su descendencia o en las siguientes generaciones. Entonces los caracteres que él observó eran el color de la flor, en este caso representado por color púrpura. El color de las semillas observó dos colores, color amarillo y color verde. También en los caracteres tomó el color de las vainas, tomando el color verde y amarillo, y la forma de la vaina, una vaina de forma inflada y una vaina de forma rugosa. También encontró caracteres de flores color blanca y forma de la semilla lisa y semillas rugosas. Así como también encontró en los caracteres la forma del tallo, que en algunas plantas era de forma largo, ¿verdad?, más alargado, y en otras plantas era un tallo más corto. También observó entre los caracteres la posición de la flor, que podía ser de tipo axial, está en medio de las ramas, ¿verdad?, o que podía ser terminal, que aparecía al final de cada una de las ramas. Son los caracteres que él observó para poder crear las leyes o para poder observar la herencia, los genotipos o fenotipos que las plantas estaban mostrando. ¿Por qué Mendel eligió guisantes para trabajar? Porque había mucha variedad, eran fáciles de cultivar, eran baratos y estaban disponibles en el mercado, era de corto tiempo de generación, de alto número de descendientes y que tenían autopolinización. Para hacer investigaciones, para hacer ensayos o prácticas, no necesitamos buscar los más difíciles, hay que buscar lo que está a disposición, que lo que está más fácil de hacer. Fueron 7 los caracteres, decíamos ya.
que Mendel estudió en sus investigaciones. Color de la flor, color de la semilla, forma de la semilla, forma de la vaina, color de la vaina, tallo y posición de la flor. Cada carácter tenía dos fenotipos claramente distinguibles. El investigador, tanto como el profesor de ciencias naturales, ¿verdad?, debe de ser observador. Tenemos que poner atención a las cosas que suceden en el entorno para poder plantearnos un problema o una hipótesis y poder dar solución a esto, lo que Mendel hizo en aquel momento. En este caso, pues, en la figura del lado izquierdo de su pantalla, vamos a representar con una P a la generación parental. Mendel comenzó sus experimentos cruzando plantas de dos diferentes variedades puras con fenotipos contrastantes. Tomó una flor púrpura y una flor blanca para hacer su experimento. O tomó la semilla, ¿verdad?, de estas plantas de color, flor color púrpura y flor color blanca, para crear a partir de ellas la primera generación filial, que es conocida como la F1. La F1 de este cruce salieron plantas, todas las plantas, los descendientes de la F1, todos son de color morado. ¿Alguien me quiere decir por qué todas las plantas salieron de color morado según lo que hemos explicado? Hola. ¿Por qué los hijos de la primera generación de una planta con flores color morado y blanco salieron en la primera generación con todos los hijos salieron de color morado? Hola, hola. ¿Por la herencia que se les ha dado o porque el factor predominante ha sido bien el X o el Y? No sé. Algo así. Exacto. Gracias, Yesenia. Porque el dominante, decíamos anteriormente, y lo voy a regresar aquí para que ver que sí estaban poniendo atención. Vimos que en las leyes de la herencia, Mendel utilizó los dos colores y las diferentes formas, pero habíamos visto ya anteriormente de que el carácter dominante, pues antes de esto fue, que estaba el carácter dominante, aquí está. El carácter dominante, en este caso las flores color púrpura, están representadas por dos alelos o genotipo dominante, el A y el A. Y el gen blanco, o sea, el fenotipo color blanco, está representado por color, las A minúsculas que representan el recesivo. Si yo cruzo esta planta con esta planta, este color con este color, al final me va a dar este color, porque el fenotipo representa el carácter dominante, y en este caso, como hay un A mayúscula que representa el morado, pues el color dominante va a ser el color morado. Ya vamos a ver más adelante, lo vimos ayer en el video, con el cuadro de Punnett, que si cruzamos dos organismos dominantes, todos van a salir del mismo color, y que si cruzamos un dominante con un recesivo, todos van a salir, el fenotipo nos va a dar el color del dominante, que es en este caso el color morado. Perfecto, gracias, Yesenia. Entonces, en la primera generación, cuando cruzamos una flor púrpura dominante con una flor blanca
recesivo, el color dominante sería el de la planta o el del progenitor dominante. En este caso, todos los miembros de la primera generación, que es lo que dice el video que estábamos viendo el día de ayer, son muy semejantes y se parecen a uno de los progenitores, al que presenta el carácter dominante. Entonces, cuando sus hijos se parezcan solo a ustedes, es porque el gen de ustedes es el dominante ante el gen del otro progenitor, que es recesivo. Pero cuando ya se cruzó plantas de la primera generación, tomamos esta planta o esta flor y tomamos esta flor de la otra planta y cruzamos esta para obtener una segunda generación. Decía en el video del día de ayer, en el cuadro de Punnett, que al cruzar dos organismos, porque aquí tendría un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, estos tienen un dominante y un recesivo. Al cruzar estos dos, me va a salir un 3-1. 3 dominante, pero siempre me va a salir un color recesivo. Entonces, aquí está el color diferente, les decía yo, que a pesar de que los progenitores eran de color púrpura o morado, siempre va a salir en la segunda generación un gen recesivo que se expresa como fenotipo. En el caso, la segunda generación filial, representada por el F2 o generación F2, es el resultado del cruzamiento entre un individuo de F1 o por autopolinización de individuos del F1. O sea, hay un entrecruzamiento y por eso nos va a aparecer en la segunda generación un organismo color recesivo o el fenotipo color blanco. Es así que con estos resultados Mendel enunció la primera ley de Mendel, que es conocida como ley de uniformidad, que dice que cuando se cruzan dos individuos puros, aquí tenemos, ¿verdad? Es puro, es homocigoto y es dominante, AA, aunque se cruce con un gen recesivo, aunque sean A minúsculas, aquí en este caso, para las formas alternativas de un carácter biológico como el color de semilla amarillo, los híbridos obtenidos de este cruzamiento son todos iguales entre sí. Entonces, el dominante en este caso de las semillas, aquí es como que si esta fuera la semilla de color morado, ¿verdad? Que aporta dos alelos. Entonces, cada uno de los descendientes, hacer el cruzamiento en el cuadro de Punnett, nos va a dar un alelo dominante para cada uno y este nos va a dar un alelo recesivo para cada uno. Entonces, el fenotipo de la primera generación, todos van a ser del carácter dominante, que en este caso es el amarillo, y en el caso de las plantas el color dominante es el púrpura. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con la primera ley? Cuando se cruzan dos individuos puros, ya sea dominante o recesivo, cada uno, para las formas alternativas del carácter biológico, como el color de la semilla, los híbridos obtenidos, o sea, la primera generación F1, de este cruzamiento son todos iguales entre sí y se va a reflejar el fenotipo del progenitor dominante. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro? Sí, por mi parte sí. ¿Los demás? ¿Están ahí? Hola. Sí, licenciado. Perfecto. Esto es lo que vamos a experimentar el día de mañana y lo van a hacer ustedes con el ejercicio, y les recomiendo que estos videos cortos, un video dura 5 minutos y el otro video dura 7 minutos, me parece, pero son bastante claros y nos representan y nos dan la respuesta de decir, bueno, pero si en mi familia solo habemos personas del color de piel claro, ¿de quién es hijo mi primo?
No hay desconfianza, no es que la mamá del primo hizo algo, sino que en los progenitores anteriores, uno de los progenitores tiene el gen recesivo del color del piel más oscura que el de la familia más dominante. Entonces no significa que no es hijo del papá o del abuelo, ¿verdad? Sino de que el papá o el abuelo tenían genes recesivos y la mamá también tenía genes recesivos. Se juntaron los dos genes recesivos y esa persona salió de color de piel diferente. No es el adoptado. En todas las casas decimos, no, es que el adoptado es aquel, ¿verdad? Todos son morenos y él salió blanco. A ver de quién es hijo. Pero ahora ustedes pueden tener esa respuesta acá, que es un gen recesivo que tenían los progenitores de una descendencia anterior. Bien, vamos a ver entonces el cruzamiento monohíbrido. ¿A qué se refiere en el cruzamiento monohíbrido? Estudia la herencia de dos distintos alelos de un único locus. Las flores moradas tienen el genotipo, decíamos, dominante, representado por dos alelos en mayúscula, AA. La letra puede variar, o sea, en hombres y mujeres se usa el XY o XX, pero en este caso para representar a estos, pues se ha utilizado las letras A, puede ser letra B, puede ser letra C, puede ser cualquier tipo de letra que ustedes ya hayan identificado en ese carácter que le van a asignar esa letra. La altura puede ser H, el color de la piel puede ser P o C, o sea, no importa, pero sí importa que el ejercicio, cuando es un gen dominante, lleve la letra en mayúscula. Mientras que las flores blancas genotípicamente son A minúscula, un par de A minúscula, dos alelos recesivos. Por tanto, todos los ejemplares de la F1 son estos hijos de estos dos, de un dominante y un recesivo. Todos tienen una aportación de cada uno de sus padres. El padre del dominante o la madre del dominante, o la madre dominante aporta un alelo que es el mayúscula, ¿ven? A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula. El recesivo aporta un A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Esto es el genotipo. El fenotipo es lo que se ve, es el color amarillo. O sea, la letra es la que no se ve, que está dentro de la célula. Pero el color sí es el color de piel, el color de ojos, la forma del pelo. Entonces aquí tenemos una primera generación donde todos los descendientes son A mayúscula y A minúscula, pero el fenotipo es el color del dominante, en este caso el color morado. Aquí tenemos el famoso cuadro de Punnett que aparece en el video. Para hacer este ejercicio y determinar que estos todos son ejemplares con un heterocigoto con A mayúscula y A minúscula, colocamos, ¿verdad?, en el caso de la parte superior, los dominantes, y en el caso de la parte lateral, los recesivos. A cada descendiente se le asigna un dominante, un alelo dominante y uno del recesivo. Entonces aquí, en este cuadro, que es el famoso cuadro de Punnett, podemos ver cómo está asignada la primera generación filial. Entonces la generación filial F1, el fenotipo, el 100% de las flores, conociendo al fenotipo con los caracteres que podemos ver, y el genotipo, el 100% heterocigoto, que esto no lo podemos ver, pero lo podemos reflejar de esta manera. Las posibles combinaciones de óvulos y espermatozoides en la fertilización se pueden representar en la forma de una rejilla o cuadro de Punnett, que es lo que les mencionaba que tiene en el video de la información que tenemos en la plataforma. Este cuadro se llama así porque fue ideado por un genetista inglés llamado Reginald
Punet. En el video dice Punet, porque ellos hablan inglés, ¿verdad? Los tipos de gametos y sus esperadas frecuencias de un progenitor se listan en la parte superior y los del otro progenitor se listan en el lado izquierdo. Entonces, los cuadros se llenan con las combinaciones resultantes. El cuadro de Punet predice las proporciones de las diversas descendencias de un entrecruzamiento, ¿verdad? Aquí tenemos los dominantes, los progenitores, ¿verdad? Aquí dice los gametos de un progenitor en la parte superior y los otros en la parte izquierda, y después se hacen las combinaciones correspondientes. Aquí lo podemos ver. Entonces nos da el resultado, ¿verdad? El 50% dice este resultado cuando cruzamos un dominante con un dominante heterocigoto con un recesivo homocigoto, nos da un 50% de heterocigotos y un 50% de homocigotos en este caso. Perdón, nos da, sí. Este nos dio el 100% de heterocigotos. ¿Alguna pregunta sobre esta forma de llenado? No sé si se comprende. Aquí los alelos están representados por la letra H, ¿verdad? Que os decía, puede ser para la altura, para el color de la piel. Aquí está representando con el tipo de pelo, vean, en estos dos individuos que están ahí. Son diferentes cada uno. Aquí son el tipo de pelo, ¿verdad? El que está en la parte de arriba es con pelo abundante y el del lado izquierdo es sin pelo, ¿verdad? Ahí nos van a salir todos peludos, miren. Con el aire, con el... Sí, pero ¿sí? ahí las dos son mayúsculas. Vaya, cada caso es diferente. Aquí, por No, ejemplo, en el anterior, en el del ajá, pelo que decía. aquí cambia, miren. Resolviendo, dice el cuadro de Punet, con el pelo y sin pelo, dice. En cerdos de Guinea. Estos son cerdos, aquí son, los dos tienen, ¿verdad? Tienen alelos heterocigotos, pero dominante con pelo. Aquí en este caso son dos dominantes con pelo. Ahí está la generación. Vamos a ver. 50% con pelos y un 25% sin pelos, ¿se fijaron? Aquí este es recesivo sin pelo y este es heterocigoto con pelo. Entonces nos van a salir 50%, ¿verdad? 50 con pelo y 50 sin pelo porque aparecen dos recesivos. En este, aunque tengamos uno sin pelo, pero como el progenitor de arriba es homocigoto dominante, aquí son dos heterocigotos dominantes, tienen un dominante y un recesivo. Aquí el 25% va a aparecer sin pelo, o sea, a este le van a decir que es el adoptado, ¿verdad? Que no es hijo de... En este caso es un dominante heterocigoto con un homocigoto recesivo. Aquí solo al 50% sale con pelo y el 50% sale sin pelo del cruce. Aquí es un homocigoto dominante con un recesivo. Aquí todos van a salir peludos. ¿Ya? No sé si están poniendo atención, si alguien tenga otra pregunta con relación o si les queda claro.
Aquí cada caso es diferente. Aquí son dos peludos heterocigotos, pero que tienen un gen recesivo. En este caso, uno, el 25%, va a salir sin pelo, aunque los dos progenitores sean peludos. Aquí, aunque haya un progenitor peludo y un progenitor liso, van a aparecer el 50% peludo y el 50% sin pelo. Porque así es la especie. Son cerdos, dice, de Guinea, uno con pelo y otro sin pelo. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. De acuerdo, Liz, ya le entendí. Me imagino que no va a venir en el parcial. Esto les va a salir en el examen. O sea, les va a salir un cuadro como este. De hecho, vamos a hacer mañana un cuadro como este para que ustedes lo resuelvan con un caso de la práctica. No sé si ya leyeron la práctica. Sí, ya lo vi. Bien. Hasta aquí la primera ley de Mendel, ¿verdad? Donde teníamos que cuando se cruzan dos individuos puros, llámese puros, que sean dominantes o que sean recesivos. Cada una de las formas alternativas de un carácter biológico del color, los híbridos obtenidos de este cruzamiento van a ser todos iguales, al cruzar dos puros, ¿verdad? Ya cuando cruzamos de la segunda generación, que cruzamos, podemos cruzar un puro con alelo recesivo, sí ya nos va a aparecer en la segunda generación, nos va a aparecer el color o el fenotipo, el color verde. En este caso que tenemos acá son con cerdos, ¿verdad? Aquí el primer caso, dos heterocigotos, que al final nos va a dar un 25% de sin pelo, que es la característica en este caso. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es un heterocigoto con un homocigoto puro, o sea, un pelón puro con un sin pelo, nos va a dar el 50%. 50%, o sea, y lo dice el cuadro, o el resultado del cuadro. No es adivinanza, sino que para eso se hace el cuadro. Combino esta H con esta, me da este. Combino esta H con esta, me da este. Combino esta H con este, me da este, y esta con esta, me da este. Este, como los dos son puros, nos da el 100%, aunque sea la apariencia solo del dominante. Aquí hay dos de la primera generación, ¿verdad? Porque ya tienen un gen recesivo cada uno, entonces el 25% me va a dar gen recesivo, me va a salir uno sin pelo. Cuando cruzo un heterocigoto con un homocigoto puro pelón, me va a dar el 50% de la descendencia con la característica que estoy observando. Bien, para la segunda ley de Mendel, Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación o la filial 1 o F1, donde tenía todas los descendientes con el fenotipo, que es lo que veo, color amarillo, pero con el genotipo, que es lo que no veo, con un color alelo dominante y un recesivo para todos los descendientes. Entonces cruzo dos descendientes de esta primera generación y el resultado me va a dar el 3-1, o sea, me sale el 3 dominantes y me sale uno recesivo, ¿verdad? Entonces ya, a pesar de que los dos progenitores son color amarillo, al final me va a salir uno de los descendientes color verde, o lo que en el video dice de la proporción de 3-1, 3 amarillos, aquí parece un dominante, miren, con los dos alelos homocigotos mayúsculas, y aparecen dos heterocigotos con el dominante color, el fenotipo color amarillo, pero me aparece un descendiente resultado del alelo recesivo de cada uno de los progenitores y me da el color verde. Entonces la generación F2
el fenotipo es el 75% de semillas color amarillas y un 25% de semillas color verde. En cuanto al genotipo, decíamos, el 25%, o sea, uno de los individuos es homocigoto dominante por la presentación de la AA, un 50% son heterocigotos con fenotipo color amarillo en el que el dominante es el A, y un 25% homocigotos del color recesivo en el que se refleja el color verde que es el recesivo. Es la proporción de 3:1 que ya les decía que salía en el video. En cuanto al fenotipo es 3:1 y en cuanto al genotipo la proporción es 1:2:1, ¿verdad? Un homocigoto dominante, 2 heterocigotos con color amarillo y un homocigoto color recesivo. Esto es para la segunda generación. Los rasgos heredados pasan de los progenitores a su descendencia como factores sin modificación. Cada individuo tiene dos conjuntos de factores, uno de cada par heredado. Proviene de la madre y el otro proviene del padre. No importa qué progenitor contribuye con cuál conjunto de factores. Los factores apareados se separan durante la formación de las células reproductivas en el principio de segregación debido a la meiosis. Por eso es importante el repaso que hacíamos el día de ayer, que es descubierta después de la época de Mendel. Cada progenitor transfiere un conjunto de factores a cada descendiente. O sea, siempre van a tener rasgos, en el caso genotipos del padre y genotipo de la mamá. Y el fenotipo va a ser el dominante, el que se va a ver visiblemente. Los factores se pueden expresar o esconder en una generación dada, pero nunca se pierden. Entonces, si tuvieron abuelas o abuelos colores de ojos azules, posiblemente en su generación se pueda, si ustedes no son de ojos azules, posiblemente en su generación pueda reflejarse ese fenotipo. Durante la meiosis, los cromosomas homólogos y por lo tanto los alelos que residen en ellos se separan. Como resultado, cada célula sexual, óvulo o espermatozoide, formada solo contiene un alelo de cada par. Posteriormente, en la época de fertilización, cada gameto haploide contribuye con un cromosoma de cada par de homólogos y por lo tanto con un alelo para cada par genético. Una característica esencial de la meiosis es que los alelos permanecen intactos. Uno no se mezcla con o elimina al otro, por lo que los alelos recesivos no se pierden y pueden reaparecer en la segunda generación o filial 2. Vemos aquí en el dibujo, ¿verdad? Los cromosomas homólogos en la metafase 1 que se dividen en la metafase 2 y estos se dividen para formar los gametos portadores del factor T en este caso, ¿verdad? Y aquí es la fase de formación de células reproductivas y vemos que en este caso el factor T es dominante porque los gametos arriba, el azul es dominante y el rosa es recesivo, entonces va a tener la posibilidad de el 50% en la siguiente generación. El cruzamiento dihíbrido, o sea, de doble característica, digamos, o genotipo, los cruzamientos monohíbridos implican un par de alelos de un único locus.
Los que hemos estado viendo son monohíbridos, ¿verdad? De un solo tipo de alelos. Mendel también actualizó cruzamientos que implican alelos de 2 o más loci. Un apareamiento entre individuos con distintos alelos en 2 loci se llama cruzamiento dihíbrido. En este caso, no sé si se recuerdan que veíamos en los caracteres que Mendel había observado el color de la semilla, pero también la forma de la semilla, si las semillas son rugosas o si son lisas. Entonces ya ahí es un entrecruzamiento dihíbrido para ver 2 tipos de genotipo y fenotipo. Y en este caso, pues representados en las células reproductivas, ¿verdad? Células sexuales reproductivas. La tercera ley de Mendel dice que la ley de independencia, se conoce como ley de independencia de caracteres. Aquí está lo que les mencionaba. El cruce que se realizó de los guisantes, los colores ya dijimos eran colores amarillo y verde, pero también se observó guisantes verdes, además que no son amarillos, son guisantes verdes rugosos y los amarillos son lisos. Y obtuvo la primera generación de guisantes lisos y amarillos, porque sigue siendo que el amarillo y liso están representando el amarillo por la doble A y el liso por la letra B mayúscula de los dos. Entonces, tiene la dominancia el color amarillo y la forma lisa. En cambio, el otro progenitor tiene características de genes recesivos. El color verde está representado por las letras A minúscula y en la forma de la semilla, el rugoso está representado por la D minúscula. Al entrecruzar 2 descendientes, 2 individuos con estas características, la primera generación filial de la independencia de caracteres nos dice que va a tener semillas lisas y color amarillo, porque el alelo que aporta en cuanto al color es dominante, es la letra A. No se puede observar en el fenotipo, en el color, entonces se observa el color amarillo. Y el alelo que aporta en cuanto a la forma es el recesivo, es minúscula y por lo tanto va a prevalecer la forma del liso. Al cruzar los 2 miembros de la primera generación que se obtuvo, estos son el resultado de la primera generación y podemos ver aquí, ¿verdad?, que ya tenemos la primera generación en cuanto se representa el color amarillo, pero tenemos el gen recesivo verde y tenemos la forma lisa y el gen recesivo rugoso. Entonces ya vemos en un cuadro de Punnett dihíbrido para ver el entrecruzamiento de caracteres y ya podemos ver en la parte de arriba un cuadro ampliado, ¿verdad?, en el que se dividen los alelos para poder obtener el entrecruzamiento y la segunda generación filial en este caso. Al cruzar los 2 miembros de la primera generación que se obtuvo, la segunda generación, que son los hijos de estos, los fenotipos se obtienen 9 semillas amarillas lisas, se obtienen 3 semillas amarillas rugosas, se obtienen 3 semillas verdes lisas y una semilla verde rugosa. Bien. Mendel determinó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos.
Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia del otro rasgo. Este mecanismo ocurre de manera regular para garantizar que cada gameto contenga un alelo para cada lupus, pero los alelos de diferente losis se transmiten aleatoriamente con respecto a los demás gametos. Entonces podemos ver que las características genéticas y fenotípicas, que es lo que podemos observar, se transmiten independientemente. Podemos observar que de semillas lisas pueden salir semillas rugosas, o que de semillas lisas y amarillas nos pueden salir semillas rugosas y de color verde. ¿Sí? Para hacer este cuadro, seguramente es lo que se estarán preguntando, ¿verdad? Que en el otro solo se pone un alelo de cada uno. En este caso, se pone en cada uno de la parte superior. En este caso, la letra A representa al color amarillo, a un color amarillo con una letra B que es liso. Pero también entrecruzamos esta letra A de amarillo, que sería este, con una letra B del gen recesivo que es rugoso. O sea, siempre es amarillo, pero es gen recesivo rugoso. Y tenemos la letra minúscula del gen recesivo verde que no se expresa en el fenotipo, que va acá con el dominante de la semilla lisa. Y tenemos el gen recesivo color verde con el gen recesivo de semilla rugosa para este caso. Entonces, esta primera A con esta B mayúscula son esta A mayúscula con la B minúscula es esta A minúscula con esta B mayúscula es esta, y esta A minúscula con la B minúscula es esta. Para poder tener el entrecruzamiento en la parte izquierda se toma la misma forma, y para entrecruzarlos entre ellas, ¿verdad? Si mezclo esta A mayúscula con esta B mayúscula, con esta A mayúscula y B mayúscula, me va a dar una semilla con características dominantes genéticas y fenotípicas, ¿verdad? Amarilla y lisa. Si cruzo esta con esta, me va a dar también dominante amarillo y dominante liso, aunque tiene ya un gen recesivo. Si cruzo esta con esta, me va a dar siempre amarillo dominante, pero tengo gen verde recesivo, pero como tengo las dos letras mayúsculas, las dos letras B de liso, las tengo mayúsculas, esta semilla es dominante liso. Y si cruzo este alelo con este, me va a dar semillas dominantes amarillos, aunque tenga el gen recesivo del color verde del fenotipo, y me va a dar forma de la semilla lisa, pero mantiene el gen recesivo de rugoso, ¿verdad? Y así en las otras, hasta encontrar de que esta forma, por ejemplo, que me da el cruce de este alelo con este alelo, voy a cruzar dos letras A, que es el gen dominante para el color amarillo, pero tengo dos recesivos para la forma de la semilla. El dominante de la semilla es B mayúscula y es liso, pero como son dos recesivos, me va a dar una semilla rugosa cuando cruzo este con este. Lo mismo pasa cuando entrecruzo los genes recesivos del color. Aquí la A minúscula representa el color, y aquí en este también representa el color. Entonces, si yo cruzo dos alelos con gen recesivo, me va a dar el gen recesivo y se expresa el color verde. Aunque siga siendo B mayúscula con B mayúscula, la semilla es lisa, ¿verdad? Porque es dominante liso. Pero cuando entrecruzo los genes recesivos en ambos casos, el color de la semilla y la forma de la semilla, me aparecen semillas verdes y rugosas.
a la hora del cruzamiento. Es sencillo, solamente requiere de atención, ¿verdad? Y del entrecruzamiento para realizar el cuadro de Punnett. Y en este cuadro sería un entrecruce dihíbrido porque estoy observando dos caracteres diferentes. Todavía no hemos visto, ¿verdad? La parte de la altura de la planta, la forma de la vaina, la posición de las flores, que son otras características que ustedes pudieran observar. Actualmente se acepta que la transmisión independiente está relacionada con los eventos de la meiosis, que ocurre porque dos pares de cromosomas homólogos se pueden arreglar en dos formas distintas en la metafase 1 de la meiosis. Esos arreglos suceden aleatoriamente y cerca de la mitad de las células meióticas están orientadas de una manera y la mitad restante lo hace en la forma opuesta. Entonces, la orientación de los cromosomas homólogos sobre la placa metafásica determina la manera en que finalmente se separan y dispersan en las células haploides. Si vemos, esta es una forma de distribución, ¿verdad? Para la formación de células sexuales en la metafase 1, que puede ser diferente. Tenemos en el primer caso, pues, en el que los cromosomas se dividen y pueden dar lugar a la formación de 4 células idénticas, ¿verdad? 50% y 50% con las características ya establecidas, o puede haber una distribución diferente según la migración de los cromosomas de las células. Entonces, no es cierto que siempre a una persona con ojos azules y pelo amarillo, que son dos caracteres diferentes, sus hijos van a ser de esa misma descendencia. Posiblemente sus hijos, algunos podrán tener pelo amarillo o pelo rubio, como le decimos, ¿verdad? O alguno podrá tener ojos azules con pelo negro, o sea, dependiendo de la persona o del otro progenitor, ¿verdad? Entonces, eso es una probabilidad. Si ustedes no se han casado, pues, y quieren asegurar, ¿verdad? O procurar que sus hijos se parezcan a ustedes, habría que buscar personas con rasgos similares, ¿verdad? Si es color de piel, si es color del cabello, si es altura, si es diferentes rasgos que tienen los seres humanos. Las leyes de la herencia de Mendel se aplican en todos los rasgos. Con esto no se preocupen, es información básica para ustedes. Estamos en biología general. Si a alguno le llama la atención y le interesa, pues me imagino que van a cursar más materias especializadas, ¿verdad? De hecho, hay una materia que se llama genética, que habla solo de esta información y que ustedes podrán conocer más información sobre eso. Invitarles a que lean el material en la plataforma educativa y que se puedan apoyar también con material disponible en la plataforma de YouTube u otras plataformas, así como en los libros de apoyo que se les ha facilitado para poder profundizar en esta información. Bien, las leyes de la herencia de Mendel se aplican en todos los rasgos. Las leyes de Mendel nos dicen que cada rasgo está controlado completamente por un gen único, aunque hay dos posibles alelos en cada gen. Un alelo es completamente dominante respecto de otro que es recesivo. Decíamos que los genes que tienen características diferentes se llaman heterocigotos y están representados en este caso por una letra A mayúscula para representar al gen dominante o el alelo dominante y una A minúscula para representar al alelo recesivo. A diferencia de los homocigotos, que pueden estar representados por dos alelos dominantes con letras mayúsculas o
pueden estar representados con letras minúsculas en dos alelos recesivos. Veíamos el ejemplo de dominante en amarillo, doble A, y dominante, y recesivo en doble A minúscula, ¿verdad? Cuando es el color verde. Sin embargo, casi todos los rasgos tienen influencias más variadas y sutiles. Hay el término de codominancia, es cuando dos alelos diferentes están presentes en un genotipo y ambos son expresados fenotípicamente. Es decir, ningún alelo es dominante o recesivo. Tenemos el ejemplo en esta figura, ¿verdad? Una gallina color negro que tiene representando el alelo dominante, tiene dos alelos dominantes y la letra N mayúscula en este caso representa el color, ¿verdad? El color es dominante y la N representa el negro. Es una gallina negra. Se hace un cruce con un gallo. No es el gallo que van a matar para mañana, ¿verdad? Pero es un gallo con dos alelos dominantes en el que el color es representado por la letra B mayúscula. Entonces tenemos una gallina negra con alelos dominantes con un gallo blanco con alelos dominantes. Pero el resultado no necesariamente va a ser más representativo de uno que el otro y nos aparece una gallina o una descendencia con caracteres codominantes representados por el alelo de la madre con la letra C y N dominante, pero también la aportación del padre con la letra C, B dominante. Entonces nos aparece una gallina que normalmente las señoras le dicen zarada, ¿verdad? Posiblemente por este cruce con alelos codominantes. Interesante. En 1901, el patólogo austríaco Karl Landsteiner estableció la clasificación de los grupos sanguíneos y descubrió que se transmitían según el modelo de herencia mendeliano. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos, sistemas A, B u O, y el factor RH. Esta es otra forma, ¿verdad?, que podemos utilizar esta información, y tenemos que los tipos de sangre A y B son dominantes sobre el tipo O. Tenemos también que el tipo de sangre AB es un tipo codominante, pues ambos se manifiestan. Y es así como podemos tener personas con el tipo de sangre A, con el tipo de sangre B, con el tipo de sangre AB o con el tipo de sangre O, ¿verdad? Esto es importante también a la hora de las transfusiones de sangre o en algunos casos, muchos casos conocidos, la compatibilidad entre dos personas, que muchas veces hay problemas en personas porque en el caso de A y B, bueno, y el O también, ¿verdad?, con los sistemas o el factor negativo. Hay A negativo, B negativo, AB negativo o el O negativo. Ahí hay problemas en esas denominaciones porque están asociados a algunas enfermedades que pueden afectar al nuevo organismo. Tenemos los 4 tipos de sangre, A, AB, ¿verdad?, que son dominantes sobre el O, pero tenemos también el AB punto, ¿verdad?, que es el codominante. En cuanto a la dominancia incompleta, cuando
el gen heterocigoto tiene un fenotipo intermedio a los de sus dos progenitores, los genes muestran dominancia incompleta. Porque siempre en este ejemplo que tenemos acá, en el caso de la madre que está representado por la letra C dominante C1 y C2, y en el caso del padre que está representado por la letra C dominante 1 y C dominante 2. Hacer el entrecruce, ¿verdad? El padre tendrá la mitad de la probabilidad de crear los hijos y la madre también la otra mitad, el 50%. En este caso, la herencia de la textura del pelo, aquí el fenotipo que estamos observando, ¿verdad? La textura del pelo en los seres humanos es un ejemplo de dominancia incompleta. En tales casos denotamos con letras mayúsculas ambos alelos, aquí C1 y C2. Los homocigotos pueden tener cabello rizado. Que está representado por el C11, o lacio, que está representado por el C2 y C2. Entonces, el C1, en este caso, al cruzar una madre, ¿verdad? Y un padre que tienen el C1, el primer caso nace una niña con el cabello rizado, ¿verdad? De dos personas que son cabellos ondulados, digamos, nace una niña con el cabello rizado. Cuando cruzamos el C1 de la madre con el C2, el C1 de la madre con el C2 del padre, nos aparece un cabello ondulado en un niño, ¿verdad? Cuando cruzamos el C1, a ver, C1 aquí, el C1 padre y C2 madre, aparece el cabello ondulado. El C2 con el C1 de la madre aparece cabello ondulado. El dominante es el ondulado sobre el rizado. Y cuando cruzamos el C2 con el C2 de la madre, acá aparece el cabello liso, ¿verdad? Los hijos de un hombre y una mujer de pelo rizado, ellos dos son pelo rizado, pueden tener el pelo rizado, lacio u ondulado, en la proporción aproximada de una cuarta parte rizado, una mitad ondulado y una cuarta parte de cabello lacio. Entonces, esta pareja puede tener el 50%, ¿verdad? Perdón, de hijos con el cabello similar al de ellos y un 25% rizado y un 25% de cabello liso. Un heterocigoto F1 tiene un fenotipo intermedio al que presentan sus progenitores. Dos alelos de dominancia incompleta R1 y R2 son responsables de los colores rojo y blanco. Este es otro ejemplo en flores. Las plantas de flores rojas son R mayúscula, un alelo dominante, ¿verdad? De R, con una característica 1, ¿verdad? El homocigoto. El 1 representa el rojo, ¿verdad? Y las plantas de flores blancas son representadas con R dominante, pero el 2 es el color, en este caso el blanco es dominante también, homocigoto. Los heterocigotos R1 y R2 son colores rosa, porque es una codominancia, no domina ni el rojo ni domina ni el blanco. Las letras mayúsculas se emplean para ambos alelos porque ninguno es recesivo al otro, ¿verdad? Quiero ver cuánto nos falta. Nos hace falta bastante. Ya es la hora. Y vamos a acelerar un poquito. Aquí se presenta el caso de la codominancia en dos ejemplos, ¿verdad? En el ejemplo del rosa y blanco, en el que la flor al final, como son dos progenitores dominantes, presentan los dos colores, como veíamos el de la gallina también, del hijo de la madre y padre blanco y negro.
Tenemos una dominancia incompleta, en este caso, ¿verdad? Que es rosa y blanco, pero el color es color púrpura, ¿verdad? No es ni rojo ni blanco. La herencia ligada al sexo, que es parte de lo que vamos a ver el día de mañana. Muchas anomalías genéticas humanas, les decía, presentan un patrón de herencia autosómico recesivo y por lo tanto solo se manifiesta en el estado homocigoto, cuando los dos genes están representados por el gen portador. La mayoría de las mutaciones recesivas resulta de un alelo mutante que codifica un producto que no es funcional, ya sea porque no hay suficiente producto genético o porque el producto genético es defectuoso. En el estado de heterocigoto hay una copia funcional del gen y una copia mutada o no funcional. La copia normal del gen generalmente produce suficientes proteínas como para satisfacer las necesidades de la célula. En los individuos homocigotos recesivos, ambos alelos del gen no son funcionales y no se satisfacen las necesidades celulares. En consecuencia, la persona manifiesta síntomas de la enfermedad. También es importante esta información para el cruce que podamos tener o que los seres humanos tenemos o los organismos vivos tienen, ¿verdad? De dos progenitores que son portadores de un gen que puede causar un problema de salud, ¿verdad? Aquí en este caso, cuando el gen está presente de forma recesiva en los dos portadores, al final el resultado es de que pueda tenerse el 50% de portadores, un 25% de hijos sanos, pero tiene la posibilidad de tener un 25% de hijos enfermos que se manifieste el tipo de enfermedad. Los genes principales que determinan el sexo de mamíferos, pájaros y muchos insectos los portan los cromosomas sexuales. Los miembros de un sexo tienen un par de cromosomas sexuales similares y producen gametos que son todos idénticos en la constitución de los cromosomas sexuales. Los miembros del otro sexo tienen dos diferentes cromosomas sexuales y producen dos tipos de gametos, cada uno portando un solo tipo de cromosoma sexual. Ejemplos representativos de la determinación del sexo en animales. Sistemas XY, mamíferos incluidos el humano. El macho o el organismo masculino tiene un gen X y un gen Y. Se representa cuando la célula espermatozoide contiene un cromosoma Y. En el caso de las hembras o el organismo femenino, está representando por dos letras X. Se presenta cuando el espermatozoide contiene el cromosoma X. Tenemos sistemas X o de ciertos insectos. En el caso del macho, se representa por X y O. Se presenta cuando un espermatozoide no contiene cromosoma sexual. Y la hembra XO sucede cuando un espermatozoide contiene cromosoma X. Tenemos sistema ZW en aves, peces y algunos insectos. Y tenemos sistema haplodiploide en la mayoría de las abejas y las hormigas. Las enfermedades ligadas al sexo se heredan a través de los cromosomas sexuales X o Y, en el caso de los sistemas XY. Los cromosomas X humanos contienen múltiples loci que son requeridos en ambos sexos. Los genes localizados en el cromosoma X, como los que controlan la percepción del color, les decía de que no todas las personas podemos percibir el color de la misma forma, y la coagulación de la sangre, son llamados genes ligados al sexo. Sin embargo, es más apropiado referirse a ellos como genes ligados al cromosoma X, porque siguen el patrón de transmisión del cromosoma X y, estrictamente hablando, no están ligados al sexo del organismo. En el segmento diferencial hay dos tipos de genes: genes ginándricos, exclusivos del cromosoma X, y genes holándricos, exclusivos del cromosoma Y. Solo aparecen en el hombre. Enfermedades ligadas al sexo.
Una enfermedad genética es de transmisión recesiva ligada al sexo cuando la presencia de un solo gen anormal es suficiente para que la enfermedad se exprese en los hombres. Se necesitan dos genes anormales para que la enfermedad se exprese en las mujeres. El gen anormal puede ser transmitido tanto por la madre como el padre. Si es transmitido por el padre, está obligatoriamente enfermo. El padre no afectado y una madre portadora. Aquí tenemos el ejemplo que como cada uno de ellos aporta para la descendencia, aporta el cromosoma X o el cromosoma Y. En el caso del cromosoma Y, solo lo portan los hombres y la mujer porta dos cromosomas X. Hemofilia, como un ejemplo, es un problema hemorrágico debido a la carencia o defecto de algún factor de coagulación. Factor 8 en la hemofilia A y factor 9 en la hemofilia B. Las personas con hemofilia no sangran más rápido que lo normal, pero pueden sangrar durante un periodo más prolongado. Su sangre no contiene una cantidad suficiente de factor de coagulación, una proteína en la sangre que controla el sangrado. Una persona normal inicia la hemorragia, el vaso se constriñe, las plaquetas forman el tapón y el coágulo de la fibrina. Una persona con trastornos de la hemofilia, el trastorno de la coagulación, inicia la hemorragia, el vaso se constriñe, las plaquetas forman un tapón incompleto y continúa la hemorragia. El coágulo de fibrina incompleto y o retrasado continúa la hemorragia. Tenemos aquí el ejemplo de la hemofilia, ¿verdad? Una forma de cómo transmitir la hemofilia, según lo que ya habíamos dicho, de padres a hijos, ¿verdad? El ejemplo, por ejemplo, aquí cuando la madre, ¿verdad?, tiene el problema de la hemofilia, como cada uno aporta un cromosoma X, existe la posibilidad del 50%, según el ejercicio que hemos estado haciendo, de que la descendencia que tengan el gen X de la madre, que es portador, en este caso, si es una niña, solo va a ser portadora, no se va a reflejar. Pero si es el caso de un varón, un niño varón, va a ser hemofílico cuando la madre aporte el gen de la hemofilia como herencia. En este caso, cuando la madre es portadora, en el caso de las mujeres, para que se represente la enfermedad, tiene que estar en los dos cromosomas, ¿verdad? En el caso, si solo lo tiene uno, solo es portadora. El 50% de la probabilidad del hijo con hemofilia en cada embarazo de bebé varón. Y el 50% de probabilidad de hija portadora en caso de bebé mujer. Cuando es el portador el padre presenta el padecimiento, porque en este caso el gen X es dominante, en este caso el padre padece de la hemofilia. Y una madre sana, en este caso va a haber la probabilidad de que el 100% de la probabilidad de hija portadora en cada embarazo de hija hembra, ¿verdad? Porque en este caso el gen del padre se adhiere al de la hija. Y el otro caso es cuando el 100% de probabilidad de bebé sano en cada embarazo, porque el X de los hijos varones lo aporta la madre. El X del hijo hembra o las niñas lo aporta el padre. En este caso, cuando la madre aporta el gen X al hijo, el padre aporta el gen Y. Bueno, entonces, cuando el caso de las niñas es cuando la madre aporta un X y el padre aporta el otro X. Entonces, el X del padre en este caso es el que está contagiado o que es portador del gen. Que en el caso de las mujeres es recesivo y no representa la hemofilia.
Tenemos otra enfermedad que es el daltonismo. Ese vamos a hacer un ejercicio el día de mañana, ¿verdad? En la práctica que vamos a hacer y que es la misma forma. El daltonismo es una deficiencia para identificar los colores en las personas y es pues de lo que les decía, estaba hablando, ¿verdad? Puede ser que las personas no puedan percibir la intensidad de los colores de la misma forma, ¿verdad? Pero en este caso el daltonismo es un padecimiento que también es hereditario. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Invitarles a que sigan revisando la información y que lean la práctica para el día de mañana. Recordándoles que la práctica del día de mañana a las 8 de la mañana en punto está disponible el examen corto prelaboratorio. Tienen que haber leído bien el laboratorio, preparar el material para poder desarrollar la práctica del día de mañana. Les agradezco por su asistencia, esperando de que esta información pues les ayude, ¿verdad?, para completar sus estudios. Permítanme, voy a tomar una foto que ya solo me quedaron 3. ¿Quién se me fue? Se me fue alguien por ahí, ¿verdad? No sé si tienen preguntas o algún comentario. Ok. Nos vemos mañana. Preguntas, no. Ok. Está bien. Bueno, entonces nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Yo voy a tratar de enviarles el link antes de las 8, ¿verdad? A las 7. Para realizar la práctica número 4. De acuerdo, Lick, muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias.